Muy buenos días, amigos y amigas que nos siguen a través de esta transmisión en línea. El día de hoy vamos a estar dando respuesta a la pregunta ¿hacia dónde irá nuestro presupuesto? El presupuesto general de la República 2019 para el sector educación. Esta mañana me acompaña Jorge Mendoza Vázquez, director del Foro de Educación y Desarrollo Humano de la Iniciativa por Nicaragua. El Foro de Educación es una organización que aglutina a otra gran parte de organizaciones de sociedad civil que están comprometidas con el derecho a la educación de calidad de las y los nicaragüenses. Jorge además es abogado y es educador de profesión, también es investigador y vamos a estar debatiendo con él alrededor de los retos y desafíos de la educación en Nicaragua para el año 2019. También me acompaña Leonardo Labarca, él es especialista e investigador en temas de presupuestos públicos del IEP. Con Leonardo estaremos discutiendo y presentando algunos indicadores relevantes para comprender cuál es la proyección de la inversión que el Ministerio de Educación va a hacer en educación en el año 2019. Antes de iniciar con esta entrevista, vamos a presentarles un video con el cual queremos compartir nuestra visión sobre lo que significa calidad educativa en Nicaragua. Niños y niñas, la tarea de mañana es que me digan la clave para una buena educación. Al día siguiente en la escuela, la maestra pregunta: ¿qué encontraron? La clave para una buena educación es cariño y apoyo de nuestra familia, liderazgo y capacitación de nuestros maestros, dar soluciones, deber compartido, motivación y reconocimiento. Educación con calidad, una Nicaragua mejor. Educación con calidad, una Nicaragua mejor. Soy Alex Bonilla, investigador y especialista en educación del IEP. Quisiera comenzar esta entrevista poniendo en contexto sobre cuál ha sido la situación de la educación en Nicaragua a lo largo de este año 2018, un año que sin duda marca un antes y un después en la historia de la educación más reciente de Nicaragua. Quisiera tocar 3 puntos en particular. El primero sería la afectación que ha tenido el calendario escolar en los días efectivos de clases en las aulas de las escuelas, como el resultado de la situación que venimos experimentando desde el pasado mes de abril de 2018 y que, como sabemos desde distintas fuentes, esta situación ha afectado en mayor o menor grado a las comunidades dependiendo de los niveles de movilización social que han tenido las familias y la sociedad civil en Nicaragua. Podemos citar el caso de Carazo y de Masaya, que son departamentos en donde en diferentes comunidades se ha tenido un mayor nivel de afectación. Recordemos que para el año 2018 el Ministerio de Educación anunció 184 días lectivos de clase y en el mes de septiembre se habían contabilizado aproximadamente 45 días perdidos de clase. Esa situación, lógicamente, va a causar una irregularidad en la asistencia escolar y en la misma estabilidad laboral de las y los docentes de nuestras escuelas. Ahí se pone en riesgo también la continuidad educativa de nuestros estudiantes porque hemos observado a través de distintas fuentes y desde el monitoreo del IEP que la asistencia escolar también se ha expresado en ausentismo y en deserción escolar. Habrá que esperar las estadísticas oficiales, si las hay, y poder analizar al respecto con más detenimiento. El otro elemento es el de la afectación a las clases normales ante la medida que ha tomado el gobierno contra maestros y maestras que se han manifestado públicamente haciendo uso de su derecho a la protesta pacífica, despidiéndolos de sus cargos. Hasta el mes de septiembre también se habían contabilizado aproximadamente 60 maestros y maestras de distintos departamentos del país que han sido objeto de suspensión de sus plazas. Y digo objeto porque es así como el sistema educativo los está observando, como algo que puede quitar o poner de las escuelas en cualquier momento. Recordemos que también el derecho a la estabilidad laboral es un derecho del que deben de gozar los maestros y eso está explícito en la ley de carrera docente. Y el tercer elemento, que es más destacable aún, es la falta de una estrategia de parte del Ministerio de Educación
en relación a la recuperación de esos días perdidos de clase. En el mes de mayo, el Ministerio de Educación orientó una estrategia de reforzamiento escolar. No obstante, debemos de tomar en cuenta que esto trae unas situaciones conexas. Por ejemplo, el que los maestros tienen que visitar a los niños y a las niñas en sus aulas de clase. De acuerdo al Ministerio de Educación, el 8% de las escuelas de este país fueron afectadas directamente por la crisis. Quisiéramos tener claridad sobre ese dato porque lo que se aprecia a nivel nacional desde distintos medios, de las mismas redes sociales que han jugado un papel importante en la difusión de la situación real, lo que se observa es mayor afectación porque también los padres de familia deciden no mandar a sus hijos ante situaciones de inseguridad en las comunidades o en los barrios. Todos estos aspectos sin duda han trastocado la ejecución presupuestaria del Ministerio de Educación y en particular pues creeríamos que el gobierno va a retomar estas situaciones para replantearse cuál es la inversión pública que se pretende hacer en el año 2018 en el sector educación. En ese sentido, Leonardo, quisiera, pues con tu expertise en el análisis de los presupuestos públicos que el IES viene haciendo desde hace mucho tiempo, preguntarte qué le depara en términos presupuestarios al sector educación y en particular al subsistema de la educación básica y media, ¿verdad? Que en este caso es el que queremos analizar en relación a cuáles son las afectaciones, cómo se están tomando en cuenta estas afectaciones en el presupuesto general de la República 2019 para el sector educación. Buenos días, Alex. La crisis ya efectivamente afectó el gasto público con la primera reforma que se hizo en el mes de agosto. Se le otorgó una reducción al presupuesto de gastos del Ministerio de Educación de alrededor del 9.5%. Se había aprobado, por ejemplo, 20.632 millones de córdobas y con el presupuesto modificado se redujo a 18.655 millones. Lo que ha pasado en el Ministerio de Educación es que, bueno, veníamos teniendo o había presentado desde el año 2002 básicamente un aumento del gasto en educación hasta el 2017 del 14.9% en promedio. O sea, que desde el año 2002 hasta el año 2017 en promedio se había visto un aumento del 14.9% y respecto al Ministerio de Educación era de un 15.6%. Sin embargo, llegamos a la aprobación del presupuesto, ¿verdad?, en el cual se daba un crecimiento del 15.25% respecto a lo ejecutado en el año 2017. Sin embargo, con esta crisis y la afectación al presupuesto general de la República, como les decía, se redujo un 9.37% y para el año 2019 el gobierno proyecta un aumento del 7.28% respecto a lo modificado. Si tomamos en cuenta lo aprobado y vemos esa variación, hay una reducción de un año al otro del 2.77% en lo que respecta a educación. ¿Qué es lo que hay en el Ministerio de Educación? Bueno, y como indicador respecto al PIB, tenemos que en el año 2017 el gasto en educación representó el 4.34%, luego se aprobó un presupuesto que representaría el 4.5%, sin embargo, con lo modificado se plantea o se proyecta que el presupuesto en educación sea del 4.44%. Ahora, para el año 2019, producto de un aumento, una de las pocas instituciones que sufren un aumento de alrededor de 900 millones de córdobas, se espera que el presupuesto en educación sea de 4.54%. ¿Qué significa este 4.54% en educación? Estamos hablando que de esos, para el año 2019 se está planteando 19.514 millones de córdobas para educación. De eso, el 73% representa a lo que es el gasto del Ministerio de Educación, es decir, la educación básica y media. Luego tenemos un 24.9% que es lo que se asigna a las universidades. Y luego hay otras pequeñas asignaciones, como por ejemplo la Policía Nacional para su programa de formación de policías, la educación básica interna, que sería el INTECNE y el INATEC, y otras como el MINJU, el Ministerio de Gobernación, el Ministerio de Salud, que no se sabe
a ciencia cierta a qué proyecto se le dirige ese gasto en educación. Entonces, estamos viendo que el gasto en educación realmente está sufriendo una afectación producto de esta crisis. Sin embargo, el gobierno está tratando de conservarlo un poco. Sin embargo, cuando vemos los detalles dentro del Ministerio de Educación, podemos ver de que se deberían de hacer mayores esfuerzos. Es decir, hay partidas que se están asignando a otras instituciones que bien se podrían redirigir tanto a educación o a salud, si fuera el caso. Vamos a ver más adelante que algunos programas están siendo afectados más que otros por estas reducciones. Bueno, lógicamente que esa inversión que el gobierno pretende hacer para el año 2019 pues, va a tener también repercusión en las estrategias y en los objetivos que se plantearon, digamos, en la política pública, que para el caso de educación está recogida en el todavía desconocido oficialmente Plan de Educación 2017-2021, ¿verdad? Que extraoficialmente las organizaciones de sociedad civil hemos pues, obtenido de otros medios, no es de la fuente oficial que debería de ser. Y en ese sentido, Jorge, a mí me gustaría tener tu valoración sobre cuáles deberían de ser las metas del sector educativo básico y medio. O sea, estamos hablando de la educación preescolar, primaria y secundaria junto a la formación docente y la alfabetización. ¿Cuál es tu valoración sobre las metas del sector educativo básico y medio para el año 2019? A mí me gustaría ahí conocer tu punto de vista sobre las prioridades que debe tener la ejecución del MINED para los programas educativos específicos. Sí, definitivamente el presupuesto que está planteando Fernando que está planteado para el año 2019 no plantea cifras alentadoras o esperanzadoras para los programas que están definidos en el plan secreto 2017-2021, ¿no? En cuanto las prioridades deberían de estar dirigidas a resolver las deudas pendientes que tiene el sector educación en el país, como es, por ejemplo, en los programas de educación preescolar, lograr que casi 400.000 niños en edad de preescolar estén ingresados al sistema escolar. Lo otro es lo que tiene que ver con una deuda pendiente que plantea inclusive la posibilidad de hablar de calidad de la educación, como es el tema de maestros, como es el tema docente, como es el tema de formación docente. Desde hace algún rato, instrumentos internacionales sobre el derecho a la educación vienen estableciendo que los maestros nicaragüenses deberían de tener o deberían de estar adecuadamente formados, altamente motivados y justamente remunerados. Habrá que ver en un análisis más preciso del presupuesto cómo se encuentra el tema docente dentro del presupuesto nacional, pero eso constituye una de las prioridades. Además de que el presupuesto del 2019 debería de partir de una variable que en este año precisamente es el punto de análisis, es decir, ¿cuáles son los planes remediales frente a una crisis que afectó la educación en el 2018? ¿Está el presupuesto de la República contemplando esos planes remediales para asumir, por ejemplo, la formación pedagógica que deben de tener nuestros docentes para manejar situaciones en crisis con los casi 2 millones de estudiantes que tiene el país en educación básica y media? ¿Cuentan nuestros maestros con las competencias para poder asumir con exitosa didáctica esas problemáticas a las que se enfrentaron la mayoría de los estudiantes nicaragüenses? ¿Hay en el presupuesto nacional algún rubro que puede establecer, más allá de los gastos corrientes que por lo general consume el presupuesto general, podríamos estar hablando de inversión real en educación, o estamos solamente sacando el día a día de lo que representa el sector educación? Entonces, creemos que el presupuesto general de la República debe de asumir el tema docente, debe de asumir el tema de la calidad de la educación, debe de asumir, por ejemplo, otra de las deudas
que constituye, por ejemplo, tecnificar la educación secundaria. Desde hace algunos años había una propuesta de incorporar el enfoque politécnico a la educación básica y media. Ese es un tema que no sabemos si se encuentra incorporado en el presupuesto general de la República. ¿Cuántos laboratorios, cuántas aulas politécnicas o cuántas aulas para incorporar la tecnología de información están contemplados en el presupuesto general de la República como prioridades que deberían de asumirse de cara no solamente al tema del presupuesto y de las metas que contempla el plan, sino también de los compromisos internacionales que el Estado de Nicaragua, que el gobierno de Nicaragua ha venido asumiendo en distintas cumbres mundiales y regionales. Por ejemplo, el tema de las metas educativas de los ODS, las metas de la Agenda 2030 de Incheon en el 2015, las metas que establecieron los ministros de Educación, en el cual participó todavía el asesor presidencial para el Ministerio de Educación en el 2015 en Perú, en la cumbre de ministros de Educación del Grupo de América Latina y el Caribe. Metas que el Estado nicaragüense debe de cumplir y debe de asumir en el presupuesto, partidas presupuestarias precisamente para poder asumir estos compromisos. Muy bien. Y ahora, escuchando esto, Leonardo, alrededor de las metas y los desafíos que el Ministerio de Educación debe tomar en cuenta para el 2019, ¿cuáles crees vos que son las consideraciones mismas que están dentro del presupuesto? O sea, el gobierno ha tomado en cuenta estas metas, estos desafíos. A mí me gustaría escuchar de tu parte cómo varían esas asignaciones presupuestarias. Ya nos dijiste algo anteriormente, pero también nos gustaría tener algunos indicadores específicos, como por ejemplo, cuál es el costo per cápita por estudiante que se aprecia para este 2019, otros datos, ¿verdad? Incluso podríamos hablar de cuál es el programa de inversión que se tiene para el año 2019. Bueno, aquí les voy a proyectar un gráfico, una tabla de cómo ha evolucionado el gasto del MINET por programa. Estos son los programas que tiene y como pueden ver ahí, lo que se prioriza es educación primaria, secundaria y actividades centrales. Y luego por debajo está educación preescolar, formación docente, alfabetización y educación de adultos, educación especial y proyectos centrales. Entonces, como se puede ver, la mayoría, alrededor del 70% está dirigido a educación primaria y secundaria. Y por último dejamos en orden de prioridad educación preescolar, que representa el 4.2% en promedio, la asignación, y formación docente el 1.6%. Si tomamos en cuenta las variaciones que han tenido en esta tabla, pueden ver que si nos referimos a educación preescolar, como pueden ver, casi todos han sido afectados en con esta crisis. Sin embargo, la formación docente es algo que nos preocupa aún más, ya que es muy cíclica, es muy variable, tiene mucha volatilidad la asignación que se le da, y esto también tiene que ver con la fuente de financiamiento. Buena parte de la fuente de financiamiento son fuentes externas, y como pueden ver aquí, entre 2016 y 2017 hubo una variación del 27% de su presupuesto. Luego en 2017-2018 lo que se le aprobó fue un 127%. Sin embargo, nos vemos que la afectación es más por este lado de este programa, que se reduce en lo modificado del presupuesto en un 17%, y luego entre lo modificado y lo que se proyecta aprobar para el 2019, un 10%. Es decir, en su totalidad, entre lo aprobado de 2018 y lo que se proyecta para 2019, el programa de formación docente tiene una reducción del 25.67%. Esto es algo que realmente preocupa, y por lo tanto ahí es donde uno ve que el gobierno necesita priorizar más esos programas que están más dirigidos a mejorar la calidad, y obviamente, como ustedes decían, la formación docente es un punto muy importante. Por otra parte, podemos ver
que la fuente de financiamiento de este programa, si bien es cierto, son rentas del Tesoro, pero tiene un componente muy fuerte por parte de las fuentes externas. Si pueden ver el siguiente gráfico, aquí pueden observar que en 2018 se aprobaron 128 millones de córdobas para financiar este programa y luego se recortaron a 92.10 millones como préstamos externos y ya para el año 2019 se pretende que sean apenas 63.8 millones. Esta volatilidad con las fuentes externas es lo que hace que repercuta también mayormente en este tipo de programas. Invitamos a nuestros amigos y amigas que siguen esta transmisión en línea a hacer sus preguntas y sus comentarios. Antes de finalizar con la transmisión, con la entrevista, vamos a tener un espacio para retomarlas y poder pues, aportar un poco más a este análisis que estamos haciendo como parte de una de las actividades más importantes que realiza el IEP anualmente, como es el análisis sectorial de los presupuestos públicos de cara a lo que se espera cada año. Bueno, Jorge ya mencionaba que en los últimos años en el país se han realizado, a nivel mundial, ¿verdad? Se han realizado una serie de encuentros, conferencias, foros, en donde se ha debatido cuáles son los retos y desafíos de la educación, en particular de la calidad de la educación que los ciudadanos y ciudadanas tenemos como derecho fundamental a nivel global. Entre esos podríamos citar algunos. Voy a dirigir el Foro Mundial de Educación del año 2015 en Incheon. Lo más reciente tenemos la Conferencia Regional de Educación Superior que se hizo en Córdoba, Argentina, y Nicaragua tuvo representación de la sociedad civil. Hace poco, en septiembre, se desarrolló la Cumbre Iberoamericana de Ministros y Ministras de Educación en el contexto de la 27ª reunión de Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno que se hizo en la antigua Guatemala, y bueno, y otros espacios, ¿verdad? En ese sentido, lo que yo quiero recalcar es que el tema de la formación docente ha sido un tema recurrente. Es decir, si hay 3 prioridades, una de esas siempre resulta ser la formación docente. Ya Jorge nos daba algunos datos al respecto y también Leonardo nos hablaba de cuál es la proyección que se ve en el presupuesto 2019. En ese sentido, Jorge, me gustaría conocer tu perspectiva sobre las prioridades de la formación docente en Nicaragua. Ya nos decías algunos elementos sustantivos, pero quisiéramos tener un poco más de tu análisis en relación a cuáles son esas prioridades mismas que desde el presupuesto y de la ejecución misma se deberían de garantizar. Y algo muy importante que vos dijiste, desde el punto de vista de las metas y desafíos del ODS 4, o sea, del Objetivo de Desarrollo Sostenible 4, que es el de educación de calidad, ¿cuál debe ser la estrategia de mejoramiento que el gobierno debe tomar en cuenta partiendo de lo que tiene previsto en su presupuesto 2019? Desde hace algunos años se viene mencionando que el techo de la calidad de la educación lo constituye el tema docente. Cuando hablemos de calidad de la educación siempre habrá que hacer referencia al tema docente. En el 2010, cuando se gestaba el Plan Nacional de Educación 2010-2021, una de las propuestas que se estaba haciendo para mejorar la calidad de la formación docente era trasladar la formación de las escuelas normales a las universidades. Eso podría plantear la posibilidad de que el maestro no solamente pudiese tener una formación universitaria a la hora de ejercer la docencia, sino también su estatus académico iba a mejorar de manera sustantiva. Se hizo todo un plan para trasladar las escuelas normales a las universidades, a las facultades de educación. Estamos ya a más de 8 años de ese tema y continúan las escuelas normales formando a nuestros docentes sin una renovación del currículum de las escuelas normales en nuestros docentes. Ese es un hándicap que es necesario resolver a la hora de hablar de formación docente. El otro tema, porque decíamos las tres características que pedían ODS era precisamente el tema de la formación, el tema de la motivación y el tema de la remuneración. Y Nicaragua lamentablemente tiene
los maestros peor pagados de todo Centroamérica. La media centroamericana anda por los $420 a nivel centroamericano y Nicaragua sigue pagando a nuestros docentes, a pesar de los esfuerzos que se han hecho, solamente paga $250 mensuales a los maestros de educación primaria y secundaria, contra los $800 que puede pagar Costa Rica o los $1,000 que puede pagar Panamá a sus docentes de educación básica y media. Y el tema de la motivación, cuando en nuestras aulas de clase se politiza el tratamiento a nuestros docentes, efectivamente hay una desmotivación total, porque los contenidos extracurriculares de tipo partidario constituyen elementos que son más apreciados que la labor que puede realizar el docente en la motivación de sus estudiantes. Entonces el tema de formación docente y el tema docente en general en el país, mientras no se tomen decisiones y políticas que realmente sean políticas públicas, entonces estaremos en deuda con la calidad de educación del país y en deuda precisamente con nuestros maestros. Hay que devolverle a los maestros la dignidad que décadas anteriores habían tenido cuando el maestro en la comunidad era uno de los personajes, si no el más apreciado en toda la comunidad. Exactamente. Hemos observado que en los últimos años el tema siempre de la remuneración salarial de los maestros ha sido un tema que incluso se deja para los primeros meses del año, incluso a días de comenzar el año escolar. Y eso probablemente también deteriora la capacidad de interlocutar de algunos actores que son determinantes en esta medida, como son los sindicatos. Últimamente no hemos visto a los sindicatos discutiendo el tema de los incrementos salariales para los docentes. No obstante, pues también están las metas y desafíos, como ya refería Jorge, que el Estado de Nicaragua se ha comprometido a cumplir. Un elemento que va a resaltar el próximo año en relación a este tema de la formación docente es que nuevamente la UNESCO va a desarrollar su estudio regional comparativo y explicativo, lo que se llamará ERCE 2019. En este estudio, como ya sabemos, que ha sido una práctica de los últimos 20 años de la UNESCO en América Latina, se miden las habilidades de nuestros estudiantes de educación básica, principalmente de tercero y sexto grado, en relación a la lectoescritura, las matemáticas y las ciencias naturales. Esto va a tener una relación determinante sobre si las estrategias de mejoramiento docente que ha impulsado el gobierno van a evidenciarse en mejores aprendizajes de los estudiantes. Recordemos que en el año 2015 Nicaragua participó en el tercer estudio de la UNESCO y los resultados fueron evidentes. En el caso de Nicaragua, los estudiantes alcanzaron aprendizajes muy elementales en el caso de la lectoescritura y las matemáticas, y por debajo de lo elemental en el caso de ciencias naturales para sexto grado. Y esto debería haber servido al gobierno de Nicaragua, en particular al Ministerio de Educación, para hacer un replanteamiento de las estrategias. Precisamente en el Plan de Educación 2017-2021 hay una meta establecida con el incremento de los porcentajes de aprobación de los estudiantes en las pruebas internacionales y nacionales, ¿verdad? Que tampoco hemos sabido si se han impulsado las pruebas nacionales, las pruebas ELI y las pruebas EMI. Sin embargo, esto pues va a hablar por sí mismo de cuál ha sido la inversión que el gobierno ha hecho en términos de mejoramiento de la calidad de la educación y en particular de la calidad de nuestros maestros y maestras. No sé si tenemos preguntas o comentarios de parte de los amigos y amigas que nos siguen, pero quisiera ver si en ese caso, Jorge, ¿qué opinión te merece pues lo de que Nicaragua próximamente será nuevamente, valga la redundancia, sujeto de evaluación de la calidad educativa? Sí, es de alta preocupación el hecho de que en las pruebas TERCE nuestros estudiantes de 15 países evaluados, en muchos de los casos en lectoescritura, matemáticas y ciencias naturales, nuestros estudiantes lograron el 13º puesto de 15 países que fueron evaluados. Es preocupante porque frente a los resultados del TERCE
y a los resultados inclusive del CERCE, no hubieron ninguna medida que pudiéramos evaluar como positivas para incrementar o mejorar las estrategias que el Ministerio de Educación dirigió a nuestros estudiantes. Creo que el estado de cosas que presenta la educación nacional augura para las pruebas ERCE del 2019 resultados similares a los obtenidos en las primeras y segundas pruebas realizadas por los estudiantes nicaragüenses frente a las pruebas de UNESCO, ¿no? Yo le he estado dando seguimiento sobre esta parte y les comento a ambos porque en el año 2016 y 2017 precisamente el IEP presentó un estudio sobre eficacia escolar y calidad educativa en Nicaragua, en donde hicimos un análisis de los resultados de nuestros estudiantes en el TERCE y cuáles deberían de ser algunas propuestas de lineamientos de política educativa para mejorar, y uno de los elementos que nos parecía fundamental era la ampliación de los años de enseñanza obligatoria para cubrir por lo menos el tercer nivel de preescolar. Recordemos que en Nicaragua son 6 años de enseñanza obligatoria de primero a sexto grado. Muchos países como Honduras, como Guatemala y República Dominicana, que puntearon mejor en las pruebas terces en relación a las pruebas anteriores que fueron en el año 2008, tuvieron mejores resultados que Nicaragua. Quisiera tener tu valoración final, Leonardo, alrededor de esta proyección presupuestaria del año 2019 que se ve para el sector educación, dando un poco respuesta a la pregunta de entrada. ¿Hacia dónde va nuestro presupuesto de educación 2019? ¿Es suficiente? ¿No es suficiente? Bueno, teniendo en cuenta las demás asignaciones, creemos que hay unos gastos que todavía no se justifican, como por ejemplo esos 400 millones de córdobas que se le asigna a Petronic para un subsidio al transporte colectivo, que realmente es primera vez desde la reforma presupuestaria que lo estamos viendo, nunca lo habíamos observado, y se argumenta, según lo que entendemos, es que es para la tarifa de transporte colectivo a nivel nacional. Sin embargo, en noticias hemos visto que los transportistas se han quejado acerca del incremento del precio de los combustibles y no sabemos si realmente ese subsidio como es denominado, que se le transfiere a Petronic, está siendo ocupado para eso realmente. Son 400 millones de córdobas. Hay otras asignaciones que probablemente el gobierno pudo haber redirigido para el sector educación, sobre todo para formación de docentes, que vemos la debilidad. Y por otra parte, en el Ministerio de Educación siempre hay afectaciones en su programa de inversiones públicas. Su programa de inversiones públicas siempre hemos visto que ha afectado en las reformas presupuestarias. ¿Por qué? Porque aparentemente tienen una dificultad para cumplir con los requerimientos de las fuentes externas de financiamiento. Posiblemente la oficina de adquisición del Ministerio de Educación a veces no tiene la capacidad, y por lo tanto vemos que se ve reducida este programa año con año. Como pueden ver en ese gráfico, ustedes ven ahí el total del programa de inversiones públicas ejecutado en 2017 y lo que se proyectó para el año 2018, y esta es por fuente de financiamiento, y como pueden ver, una buena parte son fuentes externas. Por lo tanto, cuando hay problemas en cuanto a la ejecución, hay siempre reducciones. Y aquí pueden ver en este otro gráfico que siempre se observan recortes en este programa de inversiones públicas, y por lo tanto la mayor afectación se vio en este año 2018, en el cual tuvo una reducción de por lo menos un 25%, que pasó de 1.218 millones a 593 millones. Obviamente esto al final viene a repercutir en la calidad. Viéndolo del lado de la infraestructura, se recortan muchos proyectos de mejoramiento de aulas y centros escolares, y por lo tanto nuestra recomendación es que también el gobierno debe procurar cómo
proteger ese gasto o esa inversión en infraestructura. Y para terminar, Alex, lo que me preguntaba de cuánto se está invirtiendo en alumnos, haciendo cálculos, realmente el gobierno ha hecho un esfuerzo. En el año 2012 calculamos que alrededor de $190 anuales se dirigía para los alumnos de primaria, 60 córdobas anuales para los de secundaria y 18.44 para los de preescolar. Son dólares, Leonardo. Dólares, exactamente. Para el año 2017 el gobierno dirigió 300 dólares, para primaria, 168 para secundaria y 74 para preescolar. Esto estamos hablando que alrededor de $25 mensuales para primaria, 14 mensuales para secundaria y 1.5 dólares para preescolar. Entonces vemos que en comparación con otros países esto probablemente es muchísimo menos. Obviamente se ha hecho un esfuerzo, pero todavía se deben hacer aún mayores esfuerzos en cuanto a la inversión total en educación. Muy bien, Leonardo. Son datos realmente significativos y pudiésemos llegar hasta la última familia, el último hogar de este país. Creo que la familia también comenzaría a tener conciencia de las brechas que existen entre las mismas modalidades educativas. Históricamente, las reformas educativas de los últimos años han destinado más recursos a la educación preescolar y esto ha sido porque es prioritario para ello. Aquí tenemos una pregunta que nos están haciendo. Quisiera brevemente escuchar de parte de Leonardo y también desde el punto de vista de calidad educativa, en el caso de Jorge, muy breve por favor, ¿qué impacto tiene este recorte en infraestructura en la calidad? Sí, efectivamente, revisando el proyecto de presupuesto del 2019, hay una cantidad de recursos que están siendo asignados al mejoramiento de la infraestructura, que va definitivamente a incidir de alguna manera en el tema de la calidad. Pero nosotros estábamos observando, por ejemplo, que en el presupuesto la mayor cantidad de mejoramientos a infraestructura o inversión en términos del rubro de capital proviene precisamente de donaciones. Fondos del Tesoro aplicados a invertir en infraestructura son menores que los que se asignan por la vía de donación. Esto a nosotros nos preocupa porque en términos generales el tema de la donación para invertir en la educación y en infraestructura se está reduciendo de manera progresiva. Hace 2 semanas el Foro Educación tuvo una sesión de trabajo con la Alianza Mundial por la Educación, particularmente con los delegados que atienden a Nicaragua y a Honduras, y estaban observando que el Ministerio de Educación o el Estado nicaragüense solamente había presentado una propuesta de $5 millones para el mejoramiento de la infraestructura educativa del país. Contra una propuesta que la última propuesta había sido de 54 millones. Eso para nosotros es preocupante porque habiendo recursos de la cooperación a países que están en una situación económica bastante difícil, la propuesta nicaragüense era mucho menor que las expectativas y las necesidades que el mejoramiento de la infraestructura efectivamente tiene. Y para nosotros es preocupante que el presupuesto siga teniendo rubros muy escasos para el tema del mejoramiento de la infraestructura y nos preocupa más aún que a lo mejor podría asumir o abordar, Fernando, que es el tema que a las organizaciones de sociedad civil y a todos los analistas sobre la educación nacional nos preocupa, es el tema de la ejecución presupuestaria. Es decir, todos los recursos asignados por la Asamblea Nacional son evidentemente ejecutados en tiempo y en forma que garanticen precisamente una mejor
inversión en infraestructura educativa para mejorar la calidad? Bueno, realmente, como les decía, en promedio el programa de inversiones públicas siempre tiene, del MINET, tiene un fuerte recorte. Todos los años vemos en cada reforma, posiblemente hay un aumento para el Ministerio de Educación, sin embargo, el programa de inversiones públicas se ve recortado debido a esos motivos que les mencionaba, que a lo mejor algún problema en la licitación, algún problema en el proceso de contratación de esa obra, lo que repercute obviamente en esa reducción. Y en promedio, más o menos, si lo vemos respecto a lo que se aprueba, luego, obviamente, hay una reducción en la modificación del presupuesto. La ejecución del programa de inversiones públicas anda por el 65-70% en promedio. Eso es algo que preocupa. Obviamente, este año, como decía, casi un 50% fue la reducción del programa de inversiones públicas debido a eso que mencionaba usted, Jorge, el tema del financiamiento externo de ese programa de inversiones públicas. Por ejemplo, estaba viendo que alrededor de 260 millones de Córdoba financiado por fuente externa, es decir, donaciones y préstamos, y 244 millones van a ser financiados con rentas del Tesoro, o sea, son alrededor de 580 millones de Córdoba, que es lo que se modificó el programa de inversiones del MINET, y o sea, que sea un 55, casi 60% del financiamiento externo. Eso repercute al final en el financiamiento, obviamente, porque los requerimientos de las instituciones financieras o de los donantes externos son mayores a los que tienen a nivel nacional, las instituciones con fuentes de rentas del Tesoro. Por lo tanto, económicamente hablando, está bien que se financie obras de inversión pública con financiamiento externo, con donaciones externas, pero hay que capacitar a las oficinas de contratación del Ministerio Público, del Ministerio de Educación, para que logren que esa inversión, esas asignaciones, esas donaciones o esos préstamos se logren ejecutar en tiempo y forma. Hemos visto programas, por ejemplo, de la cooperación japonesa que año con año se van reduciendo y los van trasladando al siguiente año, y no sabemos por qué es lo que pasa con ese tipo de asignaciones. Si simplemente lo vemos que retrasan las obras. Entonces ahí es donde nosotros observamos que hay una deficiencia en cuanto a los procesos de contratación. Sí, efectivamente, Leonardo, año con año vemos que uno de los elementos que también desde la eficiencia interna del Ministerio de Educación es precisamente esa falta, ¿no?, de capacidad de ejecutar los programas educativos a través de las metas y desafíos que también de alguna manera se reflejan en el presupuesto de educación. El año pasado también el IEP presentó un estudio sobre la calidad educativa en las escuelas multigrado de este país, y no quisiéramos profundizar al respecto, creo que eso nos da para otro programa, hablar de la educación rural en este país, cuáles han sido los avances. Sin embargo, no quiero dejar de mencionar lo siguiente: la infraestructura escolar sigue siendo una de las necesidades más sentidas en el 33% de la población escolar de este país en edades de 6 a 12 años que está inscrito precisamente en una escuela multigrado. Es decir, que de cada 3 niños en este país, 1 está cursando su año lectivo en la escuela multigrado. En ese sentido, creo que, y una de nuestras recomendaciones en el estudio, hay que comenzar a hablar también de una política de educación rural. Hay que hacer tratamientos más diversificados, más contextualizados, y es importante también recordar que desde el año 2016 el gobierno viene impulsando una política TIC en educación. Pero ¿de qué tecnología educativa vamos a hablar en las escuelas si no tenemos inversión en infraestructura tecnológica en las escuelas? Entonces ese tema lo vamos a dejar por ahí pendiente. Quisiéramos pues retomarlo en otro espacio que posteriormente estaremos desarrollando. Queremos compartir con ustedes otro video con el cual hablamos de la importancia de la participación social y particularmente de las familias en el mejoramiento de la calidad educativa. ¿Cuál es el nombre de la
autor del himno nacional de Nicaragua. Salomón Ibarra. Porque mi mamá y mi papá me motivaban a estudiar. Mi turno, un mes de flor, el resto de vaina. Mi novio. No, el maliche. ¿Qué les pasa? Tengo buenos profesores. Mi turno. 3 más 4 por 2 menos 1. 13, mi muchachito. ¿Cómo se puede saber eso, abuela? Una profesora que yo tuve que se llamaba Niña Urbanita, que ella me enseñó muy bien con amor y cariño. Educación con calidad, una Nicaragua mejor. Agradecemos a nuestros amigos y amigas que nos siguen a través de esta transmisión en línea. Queremos dar espacio a una pregunta de quienes nos están acompañando en este momento y vamos a pedir entonces hacer el planteamiento de la misma. Pido por favor que si queremos escuchar de parte de los dos una apreciación o si hay alguien en particular a quien se le hace la pregunta. Les habla Freddy Rostrán, del radioperiódico El Despertar y de Diario Nica. Ha dicho el doctor Jorge Mendoza del Foro de Educación que los maestros de Nicaragua son los peor pagados en Centroamérica y que es necesario devolver la dignidad a los maestros. ¿Puede darnos más detalles de esas afirmaciones, es decir, comparaciones con el resto de Centroamérica? ¿Cuánto gana un maestro de primaria? ¿Cuánto gana un maestro de secundaria? ¿Qué perspectivas hay de que esto mejore? El tema de la remuneración salarial, no solamente en Nicaragua, sino que en América Latina, ha tenido algunos instrumentos que dan reconocimiento a la necesidad de elevar el reconocimiento salarial de los docentes en América Latina. Uno de los primeros instrumentos fue precisamente en 1979, en septiembre de 1979, cuando se dio en México la cumbre de ministros de Educación y de Planeación Económica. En este instrumento se llegó a acordar, es ahí donde surge aquel compromiso del 7% del Producto Interno Bruto para la educación. Entonces se acordó aumentar progresivamente el salario de los docentes. Nicaragua asumió este compromiso hasta en el año 2000, cuando se aprueba el Plan Nacional de Educación 2001-2015. Este Plan Nacional 2001-2015 estableció como una meta el crecimiento progresivo para lograr que durante 10 años, que durante 14 años se lograra llegar a la media centroamericana el salario de los maestros nicaragüenses. Es una de las metas que están contenidas en este instrumento, del 2000 al 2015. Lamentablemente, no se llegó a cumplir con lo establecido en este Plan Nacional de Educación, pero también cuando se aprueba la Ley General de Educación, la primera aprobación de la ley establecía precisamente o recogía lo que establecía el Plan Nacional de Educación, pero la primera reforma que se le hace a la Ley General de Educación fue precisamente por el tema del aumento salarial de los docentes, que se decía que era una meta demasiado ambiciosa para lograr que los maestros nicaragüenses tuvieran el salario de la media centroamericana. La media centroamericana fue medida en el año, al finalizar los objetivos del milenio, y se establecía que eran $420 en todo Centroamérica, partiendo la media de los países de Centroamérica, incluyendo Panamá. El país que más se acerca al salario que tiene, o más bien Nicaragua, al salario que más se acerca de los países centroamericanos, es Guatemala, que Guatemala tiene un salario de $360 al mes, contra los 250 que tiene Nicaragua. Posteriormente, o seguidamente, es El Salvador, es Honduras, es Costa Rica y es Panamá, los países que más salario devengan los estudiantes, los maestros
de la educación básica y media. Nosotros creemos que sigue siendo una demanda justa, que sigue siendo una reivindicación que el Estado nicaragüense, y que no solamente el Estado nicaragüense, que la sociedad nicaragüense le tiene a sus docentes. Buenos días, Ivette Munguía del diario La Prensa. Leonardo, una consulta. Mencionabas un poco sobre las fuentes de financiamiento del presupuesto 2019 y mi pregunta es, ¿qué tanto el contexto internacional puede afectar al presupuesto nicaragüense, tomando en cuenta que está la amenaza o la posibilidad de que se apruebe la ley NICA-AC para congelar fondos hacia el país? ¿Y cómo este contexto externo puede afectarnos acá en Nicaragua? Fíjate que el presupuesto ahorita como está, no nos permite ver cuáles son las fuentes exactas de financiamiento. Tenemos que esperar a que el Sistema Nacional de Inversiones Públicas, SNIP, publique su base de datos, porque ahí tiene el detalle de cada una de las fuentes de financiamiento que tienen todos los proyectos de inversión. Obviamente, lo que hemos visto en años anteriores es que buena parte de estas fuentes de financiamiento provienen del Banco Mundial, del BID, de la cooperación japonesa e inclusive de otros como Suiza, la cooperación suiza. Bueno, ¿qué pasaría? Obviamente estamos hablando, como les decía, el dato, al menos el 50%, el 50% viene de las fuentes de financiamiento externas. Entonces, por ejemplo, si BID o el Banco Mundial, e inclusive también el PESIE, pueden, sobre todo el BID, puede estar afectado por una decisión de la OEA. En un caso de que se aplique la Carta Democrática, también el Banco Mundial, ya sabemos la posición, Estados Unidos tiene buena parte de su directorio, el Banco Mundial Estados Unidos lo dirige. Entonces sí, obviamente esas afectaciones vendrían a repercutir muy fuertemente en el programa de inversiones públicas a nivel nacional, de todas las instituciones, pero también, obviamente, particular al Ministerio de Educación. Como decía don Néstor Avendaño la semana pasada, las sanciones de Estados Unidos pueden ser bien fuertes para el país en cuanto a la repercusión del financiamiento al gasto público, y puede ser una medida muy fuerte de presión. Pero por otro lado también tenemos el instrumento de la deuda pública interna. Es un instrumento que el gobierno aparentemente está utilizando para poder financiar o cubrir esa fuente de financiamiento externa que se está reduciendo. Queremos agradecer a las personas que nos han seguido a través de esta transmisión en línea, también agradecer a los que nos han acompañado acá en el set, a Jorge Mendoza, director del foro. Dicho sea de paso, el IEP pertenece al Foro de Educación y Desarrollo Humano también, es una organización preocupada por la educación de este país y compartimos ese esfuerzo que el foro hace con muchas organizaciones a nivel nacional. Gracias, Leonardo, también por darnos ese análisis permanente de la perspectiva de los presupuestos públicos, en este caso la del sector educación. Próximamente estaremos compartiendo con ustedes más espacios de este tipo. Les agradecemos, reiteramos ese agradecimiento. El IEP continuará aportando a la construcción de una sociedad más justa e igualitaria en Nicaragua. Muchas gracias.